Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este sábado, desde aquí de Orlando, un sábado de lluvia. Me imagino que habrá mucha gente conectada de diferentes lugares, de diferentes países, donde estamos quizás en climas diferentes, pero todos unidos a través de la red para hablar sobre la palabra de Dios. Y hoy vengo con un sentimiento muy grande de responsabilidad por el hecho de que vamos a hablar de un tema muy sensible. Y hoy más que nunca necesito pedirle a Dios que me dé palabras para poder transmitir el mensaje que Él quiere que dé. Vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, en este momento, como mundo, estamos viviendo situaciones difíciles, pero hay temas sensibles que se están dando aquí en la sociedad americana, que de alguna manera también repercuten en todo el mundo. Te pido, Señor, que hoy tú puedas manifestarte y no sean palabras de hombres las que se escuchen, sino que sea tu mensaje. Y para eso te pido, Señor, que me limpies y simplemente que me uses, no teniendo en cuenta mi pecaminosidad, sino simplemente, Señor, sabiendo de que tú has prometido que a todos los pecadores que pidan y que invoquen tu nombre, tú los usarás. Y por eso me refugio, Señor, en esa promesa. Y todo te la pido y te la reclamo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos sido choqueados en estas semanas por simplemente contemplar una escena. Una escena donde un hombre blanco se arrodilla y pone su rodilla en la garganta de un hombre moreno, de un padre de familia, un ciudadano, pidiendo misericordia, pidiendo que lo dejen respirar. Sin embargo, parece que su pedido no es escuchado, no se escucha su pedido. Creo que todos los que vimos esa escena, o la mayoría por lo menos, tuvimos un sentimiento de impotencia al ver eso que estaba sucediendo. Y hoy el título del sermón es un título bastante fuerte. ¿Por qué? Porque es muy fácil en este momento pararse y señalar a alguien que ha hecho algo despiadado. Pero a mí me gusta cuando uno ve un problema, me gusta analizar cuál es mi responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Y me he dado cuenta que siempre que hay un problema, siempre la sociedad, o por lo menos yo, soy responsable de alguna forma del problema del cual estoy siendo testigo. Y por eso quiero responder algunas preguntas. Y la pregunta es que ahora como cristianos quiero hablar, ¿qué debemos hacer como cristianos ante estas injusticias? ¿Debiéramos protestar ante las injusticias? Y yo el sermón pasado presenté una frase que no es mía, por eso la pongo entre comillas, que dice: la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. ¿Por qué? Porque el opresor siempre va a encontrar justificativos para hacer lo que está haciendo. Y siempre va a encontrar un justificativo bueno. Y si no hay una demanda del oprimido, el opresor va a seguir oprimiendo hasta asfixiar a las personas que oprime. Pero cuando vi las escenas de lo que sucedió y me puse a pensar en esta frase, me di cuenta que había algo malo en esta frase. Algo que no estaba del todo bien. La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. Y esta es la escena que todos vimos.
que para que no sea tan impresionante simplemente tapé un poco el rostro de George Floyd. Y la pregunta es, ¿qué oportunidad tuvo el oprimido de reclamar algo? Simplemente pidió respirar y sin embargo cuando pedía respirar más se lo asfixiaba. ¿Qué oportunidad tuvo el oprimido allí? Y entonces, después de contemplar y de meditar sobre esta escena, llegué a otra conclusión. Y tuve que parafrasear la frase que presenté el sermón pasado. Y la parafraseé de la siguiente manera: la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor. Debe ser demandada por el que está cercano a él o por el Estado. Y no me voy a detener en el Estado. El Estado tendría que asegurar que se respete la libertad de todos los ciudadanos, y para eso está el Estado. Pero especialmente me voy a detener en la parte que puse o que parafraseé diciendo que la libertad debe ser demandada por el que está cercano al opresor. Y en esta escena que nosotros vimos había 3 personas cercanas, que si esas 3 personas cercanas hubieran dicho algo, se hubieran opuesto, no hubiera habido una muerte. Sí, la sociedad está llena de locos. La sociedad está llena de personas que tienen tergiversada la visión de la vida. La sociedad está llena de gente malvada. La sociedad está llena de gente que considera con muy poco valor a la vida humana. Pero ¿saben qué? La sociedad está más llena de cobardes y de personas que por comodidad no quieren hablar. En el nombre de la prudencia nos refugiamos muchas veces para tapar nuestra cobardía o nuestra comodidad. Si allí 3 personas hubieran hablado, George Floyd no hubiera muerto. Pero esas 3 personas, después se vio otro video que también fueron, aunque no le pusieron la rodilla en la garganta, parece que el último video muestra que también pusieron sus rodillas sobre esta persona indefensa. Cuando nosotros hacemos silencio ante una injusticia, estamos sembrando las semillas del racismo. Y no hablemos de racismo, hablemos de cualquier injusticia. Porque los seres humanos somos cobardes. Los seres humanos somos cómodos. Y muchas veces por no tener un problema con alguien callamos cuando realmente tendríamos que hablar. ¿Vieron esas personas que vienen y te cuentan y te dicen, ¿sabes qué? Esta persona estuvo hablando mal de vos o mal de ti. Y parece que vienen para defenderte, pero si tú les preguntas, ¿y tú qué dijiste? Ellos no dijeron nada, simplemente vienen con el chisme, pero no dicen nada. Cobardía. El silencio ante una injusticia es un grito ensordecedor de complicidad. Y vuelvo a repetirlo, el silencio ante una injusticia es un grito ensordecedor de complicidad. Y no hablemos del silencio que se genera solamente cuando alguien no va a protestar, porque la cuestión no es salir a protestar en una calle, la cuestión es protestar en esa junta donde se está haciendo algo injusto y tú por cuidar tu puesto o por no ponerte en contra de la persona que tiene un carácter fuerte o por no ponerte en contra de la persona que tiene autoridad, tú no dices nada ante una injusticia, porque estás pensando solamente en ti, no te interesa la persona que está sufriendo. El silencio ante una injusticia es un grito ensordecedor de complicidad. No importa en qué área de la vida estemos diciendo esto o se aplique esto. Esto se puede aplicar en un estado, se puede aplicar en la sociedad, se puede aplicar en mi familia y también se aplica en la iglesia. Sí, es muy fácil salir a protestar con un cartel a las calles.
Allí todos somos valientes, allí todos salimos a protestar. Pero ¿qué pasa cuando estás solo y estás siendo testigo de una injusticia? Es muy fácil ahora hablar de lo que se tendría que haber hecho. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién alguna vez por cobardía no se quedó callado? Y por eso a medida que analizaba este tema y que analizaba todo lo que pasó, llegué a la conclusión de que todos somos racistas. Todos somos racistas. Y a menos que no asumamos responsabilidad ante un problema, no va a haber ningún cambio. Y la pregunta es, ¿debemos salir a protestar? ¿Sí o no? Hay que protestar. Pero quiero también poner un límite a la protesta, o digamos un parámetro a la protesta. Parados en la vereda del frente no implica estar en otra calle. Pararme en la vereda del frente para protestar no quiere decir que estoy en otra calle, porque es muy fácil pararse en la vereda de enfrente y criticar al que está en la otra vereda. Pero puede ser que tú no te hayas ido de la calle. La pasión por la justicia sin justicia es injusticia. Y vuelvo a repetir, y esto lo escribí porque es tan sensible este tema que no quiero decir algo que hiera a alguien, pero la pasión por la justicia sin justicia es injusticia. No podemos pretender ir en contra de una injusticia con injusticia. Es una incoherencia. Y eso es lo que muestra muchas veces que los seres humanos estamos llenos de incoherencias. Las incoherencias que provocaron la misma segregación racial de la cual todos somos testigos. Porque es la injusticia del hombre lo que provoca la segregación racial. No vamos a solucionar nada protestando contra un hecho específico. Tenemos que analizar dónde están nuestros problemas. Y por eso si vamos a protestar, la pasión no puede secuestrar al amor. Porque si así sucede, creará las bases para que se haga una injusticia mayor que la que pretende denunciar. La pasión no puede secuestrar al amor. Si nosotros por la pasión por la justicia secuestramos al amor o echamos de lado al amor, vamos a crear injusticias más grandes que las que denunciamos. Este quizás es el tema o uno de los temas principales de este sermón que estoy predicando. Pararnos en la vereda del frente no implica estar en otra calle. Si quieres protestar, vete a otra calle, no a la vereda del frente, que corre al costado de la calle del orgullo. Es la calle del amor desde la cual debemos protestar, no desde la calle del orgullo. En la época de Jesús, había dos sectores que parecían opuestos. Estaban los fariseos y los saduceos. Estaban los dos sectores en la misma calle, pero en diferentes veredas. Y se criticaban unos a los otros. Se tiraban flechas los unos a los otros. Cada uno deseaba la muerte del otro. Cada uno deseaba ganar el poder que el otro sector tenía. Sin embargo, los dos sectores estaban en la calle del orgullo. Solamente fue necesario que aparezca alguien caminando por la calle del amor, que fue Jesucristo, para que estos dos sectores que parecían opuestos se unan para destruir al que predicaba el amor. Y por eso no nos dejemos engañar ni por los que son racistas, ni por aquellos que utilizan un problema racista simplemente para hacer daño. Y yo llegué a una conclusión. No sé si todos van a concordar con esto. Pero no tiene sentido protestar en contra del racismo.
no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido protestar en contra del racismo? Y esto es muy personal. Esto yo lo ejemplifico de la siguiente manera. Tenemos un barco con un agujero. Y nosotros podemos, para navegar, podemos agarrar y decir, bueno, al que quiere andar en el barco, le entregamos un balde. Y entonces, si tú quieres andar en ese barco, tienes que estar continuamente sacando agua del barco para que no se hunda. Esa tarea va a ser desgastante y al final el barco así todo se va a hundir. La cuestión no es tomar un balde para sacar agua del barco, sino que la cuestión es tapar el agujero del barco. Y cuando nosotros estamos simplemente protestando en contra del racismo, no estamos tapando el agujero del barco, simplemente estamos tratando de luchar contra un síntoma, pero el agujero sigue allí abierto. El problema no es el racismo. El problema no es el racismo es simplemente un síntoma. El problema del hombre es el orgullo. El problema del hombre es que somos orgullosos. El racismo es una manifestación del pecado del orgullo. Y hasta que no nos demos cuenta en esta sociedad que el orgullo es el peor pecado, y hasta que no nos demos cuenta los cristianos que el orgullo es el peor pecado, vamos a estar simplemente protestando en contra del racismo, pero todos en la calle del orgullo. Y por eso quiero nuevamente enfatizar, pararse en la vereda del frente no implica estar en otra calle. Más importante que determinar para qué protestamos es determinar por qué lo estamos haciendo. Las protestas sin sentido son aquellas que representan un esfuerzo por disimular nuestras incoherencias. Así salimos todos a protestar ahora. Y es bueno. Y yo sé que hay mucha gente sincera que lo está haciendo. Pero, ¿por qué saliste a protestar? ¿Es para tapar tus incoherencias? Black Lives Matter. La vida de la gente de color importa, esa es la protesta. Y parece increíble que tengamos que salir a hacer protestas para que haya un grupo de gente que entienda que una persona de piel diferente es un ser humano. Es increíble, a eso ha llegado el ser humano. El ser humano, los seres humanos estamos todos locos. Estamos todos locos. Que tenemos que hacer marchas en un país para que nos demos cuenta que hay un ser humano de una piel diferente al que la mayoría tiene y entonces tenemos que salir a protestar porque hay seres humanos que piensan que los que tienen otro color no son seres humanos. Es terrible. Pero gloria a Dios por esas protestas. Pero si salimos a protestar que las vidas de color importan, también entonces tendríamos que ser coherentes y protestar que los bebés que todavía no nacieron también importan. Porque salimos a protestar que las vidas de un color importan, pero después quizás nos ponemos en contra y entonces defendemos el aborto. Incoherencias, ese es el ser humano. Y la Biblia dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, porque nos gusta protestar por una cosa, pero después nos gusta defender otras que no tienen sentido. No, porque yo hago con mi cuerpo lo que quiero, pero no haces con un bebé lo que quieras. Porque también ese policía decía, yo hago con una persona morena lo que quiero. Pero ¿quién tiene derecho para meterse en mi cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué defiendes el aborto? Está bien, hay personas que abortan por desesperación, pero hay una filosofía del aborto que es simplemente por el hecho de poder disfrutar, que alguien disfrute de mi cuerpo sin ningún tipo de responsabilidad. Que alguien disfrute sexualmente de mi cuerpo sin ningún tipo de responsabilidad. Y entonces si llego a quedar embarazada, y ya sé que es otro tema sensible,
Para lo que voy es que debemos ser coherentes. Si defendemos la vida de color, debemos defender la vida de los bebés. Y si defendemos la vida de los bebés, debemos defender también la vida de los viejitos. Por lo que ahora hay organizaciones, incluso desde el Fondo Monetario Internacional se empieza a decir que los viejitos son una carga para la sociedad, una carga económica. Y si entonces también voy a salir a protestar en contra del aborto, entonces también tengo que salir a protestar en contra de la guerra. Pero hay veces personas que protestan en contra del aborto, pero están a favor de la guerra. ¡Qué incoherencias! Ese es el ser humano. Los seres humanos somos totalmente incoherentes. Nos gusta ponernos en la vereda de enfrente para criticar a aquel que hace algo que yo no hago, simplemente para mostrar que yo soy mejor que el otro. Estamos todos parados en la calle del orgullo. Y vuelvo a repetir, pararnos en la vereda del frente no implica estar en la otra calle. Si tú quieres que tus protestas realmente tengan sentido, no protestes desde la calle del orgullo, ve a la calle del amor. Ve a la calle de la coherencia del amor. ¿Qué es el racismo? El racismo no es un problema relacionado con el color de la piel. Es un problema que revela la calidad de nuestro corazón. Y quiero ir un poquito más, a pesar de que estos no son definiciones del racismo, sí, son principios en los cuales se basa el racismo. El racismo está basado en el hecho de considerar las diferencias que nos distinguen de otros grupos como evidencias de superioridad. Cuando yo por ciertas cosas diferentes me diferencio de otras personas y hago de esas cosas diferentes que yo tengo en mi vida o en mi cultura o lo que sea, como un símbolo de superioridad, esa es la semilla del racismo. Quizás no estoy en contra de nadie de color, pero yo con actitudes en las cuales muestro superioridad sobre otra persona que no es igual a mí, yo estoy sembrando las semillas del racismo. Y por ejemplo los nacionalismos siembran la semilla del racismo. Cuando hay países que se creen superiores a otros, cuando hay culturas que se creen superiores a otras, cuando nosotros, los políticos de un país, para cuidar a sus ciudadanos, están dispuestos a destruir otros países para que sus ciudadanos vivan bien. Esa es la semilla del racismo. Esa es la semilla del racismo. Y lastimosamente muchas veces en las iglesias vemos que las iglesias van tomadas de la mano del nacionalismo. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia cristiana. Yo no puedo denunciar a los que no son cristianos, simplemente denuncio a los que son parte de mi grupo. Yo entendí lo que es una iglesia cristiana una vez que estaba colportando en Paraguay. Yo era estudiante de teología y por supuesto, cuando uno está colportando, no sé cuántos de ustedes colportaron, los que quizás se conectan hoy por primera vez, colportar es vender libros religiosos por la calle. Eso yo hacía para ganar mis estudios. Y cuando estaba en Paraguay colportando, resulta que uno siempre tiene hambre ahí, quiere ahorrar para ahorrar todo lo posible porque uno se pagaba los estudios con lo que ganaba con la venta de los libros. Entonces me hice amigo de una familia y esta familia, la señora de esta familia, la dueña de casa, me invitaba a cenar y daba la casualidad que ella era americana y era la cocinera de la embajada americana en Paraguay. Y cocinaba riquísimo. Ella se llama Aurea. Para que ustedes sepan que no estoy inventando esta historia. Y entonces ella me contaba, empezamos a hablar y me contaba que ella como cocinera en la embajada americana, ella solamente en la embajada americana podía usar ingredientes en la cocina que venían de Estados Unidos. Ella no podía
usar ningún ingrediente que sea de otro país. Todo tenía que ser de Estados Unidos. Y yo le decía, ¿por qué? Y entonces ella me decía, porque la embajada americana en Paraguay es suelo americano en Paraguay. Eso pasa con todas las embajadas, no solamente con las americanas. O sea, la embajada americana en Suiza es suelo americano en Suiza. La embajada paraguaya en Ecuador es suelo paraguayo en Ecuador. Eso es una embajada. Y entonces ahí me di cuenta ¿qué es la iglesia? En la iglesia no puede haber nacionalismos. La iglesia es suelo del reino de los cielos en la tierra. Y voy a decir algo que yo sé que a muchos no les va a gustar, pero ¿qué tiene que ver una bandera nacional dentro de una iglesia? No tiene nada que ver. Yo muchas veces me preguntaba, ¿qué hacen las banderas? ¿Por qué ponemos banderas nacionales dentro de la iglesia? Ah, no, porque esta bandera, porque esta iglesia es la iglesia americana. Es la iglesia americana. No hay iglesia adventista americana, hay iglesia adventista en el mundo entero y las iglesias son suelo del reino de los cielos en el país donde están. Es suelo neutro, no puede haber banderas en las iglesias. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a ser buenos ciudadanos fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia todos estamos al mismo nivel. Cosa que no entendemos. Porque a veces me preocupa, no por el hecho de que estoy en contra. Este país nos ha dado a todos la bienvenida y yo estoy agradecido a Dios por este país. Pero ¿qué hacen los conquistadores haciendo de Pledge of Allegiance, la jura a la bandera, en un evento de la iglesia? Esto es reino, es suelo del reino de los cielos, no es suelo de un país. Todo el que entra aquí, se van las barreras culturales, se van las barreras nacionales, porque aquí todos pertenecemos al reino de Jesucristo. Pero muchas veces no lo entendemos. Y esto no me estoy refiriendo a la iglesia americana, me estoy refiriendo a las iglesias en todas partes del mundo, porque muchas veces los nacionalismos lo único que hacen es poner barreras entre nosotros. Y tenemos que entender que nosotros, al haber nacido de vuelta, ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de un reino que está por sobre los reinos de este mundo. Y tenemos una constitución que está por sobre las constituciones de nuestros países, que es la constitución de la Biblia. Y es interesante, qué casualidad, que mientras los países más se rigen por los principios de la Biblia, más libres son. Los nacionalismos ponen barreras y cada vez que nosotros somos patriotas, ustedes me entienden por patriotas, que estamos en una guerra y queremos que mi ejército mate los más posibles que son del otro ejército, cada vez que nosotros estamos plantando las semillas del racismo. Ah, pero pastor, es muy exagerado. Sí, es que hay que ser exagerado en el reino de los cielos. No hay otra. Si queremos cambios, porque hay como un tango que dice, el mundo fue y será una porquería. Hay un tango que dice de Argentina. Y es que realmente los seres humanos, nuestra justicia es una porquería. Es una porquería nuestra injusticia. Porque somos totalmente incoherentes. Somos como cuando vamos a la cancha de fútbol. Supónganse, hay dos equipos. Vamos a poner internacionalmente que todos conocen. Está el Barça y está el Real Madrid. Entonces yo soy del Barça. Entonces cuando viene un delantero del Real Madrid y el defensor del Barça le hace un full, le hace una falta al delantero del Real Madrid que está por hacer un gol, nosotros decimos, qué inteligente, qué astuto este tipo. Suerte que le hizo la falta. Pero si yo ahora el delantero del Barça va y el del Real Madrid le hace una falta al delantero del Barça, enseguida, referee, ¿qué hace? Hay que echarlo a ese. ¿Y por qué cuando el Barça hacía una falta era astuto el defensor? Pero cuando hace el otro es injusticia. Porque los seres humanos somos incoherentes. Nuestras justicias, la Biblia dice, son como trapos de inmundicia. Nosotros no sabemos lo que es justicia. Simplemente utilizamos las injusticias que hace otro para tapar nuestras propias injusticias. Después también están las diferencias académicas, económicas o académicas. Cuando nosotros vivimos para marcar diferencias económicas,
Cuando nosotros nos creemos superiores porque tenemos una cuenta más abultada en el banco que otros que no tuvieron la oportunidad de tener esa cuenta. Cuando nosotros nos creemos superiores por la casa que tenemos. Cuando nosotros nos creemos superiores por el auto que compramos. Lo único que estamos mostrando es que estamos protestando contra una injusticia, pero en la calle del orgullo. No estamos haciendo ninguna diferencia. Porque cuando nosotros nos sentimos superiores por nuestra cuenta bancaria, entonces estamos plantando las semillas del racismo. Cuando nosotros nos sentimos superiores porque nosotros tenemos un título, porque tenemos un doctorado, porque somos los científicos, porque somos esto o lo otro, y hacemos elites, nosotros estamos plantando las semillas del racismo. No sirve de nada salir y protestar contra el racismo cuando nosotros lo estamos fomentando de nuestros propios entornos locales. Y después están las peores diferencias. Dijimos que entonces el racismo se basa cuando yo hago de las diferencias que marcan a mi grupo como una evidencia de superioridad con otro grupo. Están las diferencias religiosas. Y perdónenme, ahora voy a denunciar a mi propio grupo religioso. Y quiero que me escuches bien. Y perdona, voy a ser bastante categórico con esto. ¿Por qué cuando tú escribes en internet y no te gusta el culto que nosotros hacemos? Y no me estoy defendiendo a mí, estoy defendiendo a un principio. Tú dices, parece un culto pentecostal o evangélico. ¿Qué problema tienes con los pentecostales y evangélicos? Dime, ¿qué problema tienes? ¿O acaso tú eres superior que los pentecostales y evangélicos? Ah, no, es que mi estilo de culto es mejor. Racista. Racismo. Todos somos racistas. Ah, no, es que yo tengo la verdad y los otros no. Racista. Soberbia. El problema no es el racismo, el problema es el orgullo, y el orgullo lo tienen todos los seres humanos, lo tenemos todos. Y ojo, yo no me salgo de esto porque ¿cuántas veces he hecho diferencias con otros? ¿Cuántas veces he hecho diferencias con otros? Sí, por un tiempo largo de mi vida, cuando no conocía realmente lo que es la verdadera religión, a pesar de que estaba en lo que yo pretendía que era la verdadera iglesia, pensaba que los testigos de Jehová eran inferiores a mí. Pensaba que había denominaciones que porque no creían lo que yo creía, entonces eran inferiores a mí. Ah, no, pero es que nadie dice que son inferiores. No, pero tus actitudes muestran cuando tú criticas y usas peyorativamente el nombre de otra denominación para decir lo que es correcto que hay que hacer, tú estás discriminando. Y no entendiste nada. Estás protestando desde la calle del orgullo. Si quieres protestar, vete a la calle del amor. Pero no protestes en la calle del orgullo, porque si no estarás como los fariseos y saduceos, que algún día cuando aparezca Cristo, te unirás junto con Él para llevarlo a la cruz. Todas las actitudes que nos llevan a marcar diferencias con los otros y que nos hacen sentir superiores son semillas de racismo. Ay, que nosotros somos el remanente. ¿Quién te dijo que somos el remanente? ¿Quién te dijo? Yo lo dije. ¿Y quién eres tú para determinar que eres el remanente? Lee la Biblia. Y la Biblia dice claramente que el remanente es el resultado de un zarandeo que Dios hace en su pueblo, porque su pueblo es orgulloso y se cree superior a los otros. Y dice la Biblia que Dios va a sacudir a ese pueblo orgulloso para sacar un remanente humilde. Y perdonen que sea tan enfático. Pero ¿cuándo vamos a dejar de jugar a esto para seguir realmente a Jesús? ¿Cuándo vamos a dejar de la cultura religiosa que nos ha puesto en un pedestal para bajarnos y realmente considerar a todos al mismo nivel? Porque cuando estemos haciendo eso, entonces vamos a estar en contra del racismo. Los grupos mayoritarios
o los grupos cerrados tienden a ser segregacionistas. Y si no somos conscientes de esto, vamos a estar en graves problemas. Si tú tienes el privilegio de ser parte de un grupo mayoritario, es necesario en el nombre de Cristo que sepas que hay una tendencia a aplastar a aquel que es minoría. Y entonces si eres mayoritario, trabaja intencionalmente para que la minoría no sea aplastada. Porque si tú te quedas callado, estás siendo cómplice. En las iglesias a veces hay escuelas sabáticas que se hacen tan, que no quieren que venga nadie más. Hay elites en la iglesia. ¿Vieron esas iglesias donde hay juntas que se perpetúan por años en la iglesia? Y que ellos dicen los de la junta, y está todo cada vez que se reúnen ventanas cerradas, todo así, un secreto. ¿Y saben por qué hay tantas ventanas cerradas, tanto secreto? Porque lo único que hace esa junta es perder el tiempo hablando de la gente. En la junta se habla de misión, y cuando en la junta se habla de misión, la junta es abierta para todo el mundo. No se tratan secretos en la junta, se habla de la revelación más grande de Dios, que es Jesucristo, a través de la misión que nos ha dado para ir a predicar a todo el mundo. Iglesias jerárquicas que ponen la semilla del racismo, y por eso en este país muchos de los cristianos de hace unos siglos defendían la esclavitud con la Biblia debajo del brazo. Porque llevar la Biblia debajo del brazo, creer en 28 doctrinas o creer en un credo, no te hace diferente. Pararnos en la vereda del frente no implica que estamos en la otra calle. Pararnos en la vereda del frente para reclamar justicia no hace ninguna diferencia, porque el mundo lo que necesita no es justicia, lo que más necesita el mundo es amor. La justicia puede mandar a la cárcel a un racista asesino, pero el amor será lo único que lo transformará. La cuestión no es mandar gente a la cárcel, porque si tenemos que mandar gente a la cárcel, vamos a mandar a todo el mundo. La cuestión es predicar el amor para que el que va a la cárcel sea transformado en la cárcel y sea una persona diferente. Y no estoy diciendo que el que puso la rodilla, Chauvin, no tenía que ir a la cárcel. Sí, por amor tuvo que ir a la cárcel para que no haga más daño a más personas. Pero no nos pongamos en una plataforma ahora a matar a Chauvin, porque Chauvin necesita el amor que tú y yo necesitamos. La justicia no va a cambiar a nadie, pero el amor sí. ¿Por qué Chauvin hizo eso? Y ahora me voy a meter en algo que no sé quizás, pero estoy prácticamente seguro que Chauvin cuando era chiquito tenía un padre que simbólicamente ponía su rodilla en su garganta. Y si bien su padre nunca lo mató, plantó las semillas del racismo. Y entonces con toda la rabia que tenía Chauvin dentro de su corazón, mientras crecía con su padre, él dijo: algún día cuando tenga poder, yo voy a poner mi rodilla en alguien que pienso que es más débil que yo. Y solamente le tuvieron que poner un uniforme para que toda la rabia que sacó de su familia la ponga en la garganta de un pobre inocente. Porque Chauvin no necesita justicia. Chauvin necesita amor. Y tú y yo no necesitamos justicia, necesitamos algo mucho más grande que la justicia, que es el amor. La justicia está en el amor. O mejor dicho, el amor está en la justicia, o el amor comprende la justicia, pero no todo el que hace justicia tiene amor. Y a veces veo estas protestas. Parece que son protestas simplemente por justicia. ¿Y sabes qué? Vamos a seguir protestando por justicia. Y no va a cambiar nada. Porque mientras murió una persona injustamente bajo la rodilla de un racista, hay 2 millones de niños. 2 millones de niños que están siendo traficados sexualmente cada día. Y quizás esos que van con el cartel de hacer justicia son pornográficos o son pederastas
Pero ahora que veo que alguien hizo algo que yo no hago, salgo con el cartel. Esos somos los seres humanos, incoherentes, incoherentes. Usamos la justicia o una protesta de justicia para tapar nuestras propias injusticias. Mientras protestamos por la injusticia, que fue una injusticia realmente y necesitamos protestar, por lo que pasó la semana pasada, por cada rico o cada millonario que hay en la tierra nuevo, hay miles de pobres, que quedan miles de pobres en todos lados. Pero el afán de hacer dinero. El mundo fue y será una porquería, como dice el tango. Incoherencias. Salimos a reclamar por justicia y le pegamos a nuestra esposa. O le somos infieles a nuestra esposa. No. Tenemos que ir a la calle del amor. Y cuando vayamos a la calle del amor, las cosas que realmente afectan a esta sociedad van a solucionarse. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución es el Evangelio de Jesús. No, pero ahora, pastor, ya se metió en religión, ya se metió en cuestiones... No estoy hablando de iglesias, estoy hablando del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es el único. No estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de una persona, Jesús. Lastimosamente, el cristianismo es lo que más daño le ha hecho a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque los cristianos hemos tomado propiedad de la persona de Jesús y hemos hecho pensar a la gente que el Jesús que nosotros predicamos es el Jesús verdadero, cuando el Jesús verdadero es totalmente diferente al que nosotros predicamos. El Evangelio de Jesús es el único. Y esto, ahora te voy a hablar de Jesús, no te hablo de cristianismo. Y vuelvo a repetir, al ateo que me está mirando, a aquella persona que no es religiosa que me está mirando, yo soy consciente que el cristianismo es el mayor daño, el que mayor daño le hizo a Jesús es el cristianismo. En el nombre de Cristo, no Cristo, sino en el nombre de Cristo, sus seguidores han hecho más daño que los ateos mismos. El Evangelio de Jesús es el único. Y ahora te voy a decir por qué el Evangelio de Jesús es el único. Analiza todas las filosofías, incluso el ateísmo bueno. Porque en todos lados hay ateísmo bueno y ateísmo malo. Hay adventismo bueno y adventismo malo, hay en todo. Pero todas las filosofías te dicen que para que tú puedas progresar en la vida, tienes que ser bueno, tienes que portarte bien. ¿Y qué genera esa actitud de querer ser bueno y portarme bien para progresar en la vida? Eso genera orgullo. Justamente lo que decimos que es la causa del racismo, justamente lo que decimos que es la causa de todos los problemas, justamente que es lo que causa la desigualdad. Cuando nosotros nos dicen que debemos portarnos bien para ser salvos, que todas las filosofías religiosas del mundo, sea confucianismo, ateísmo, hablemos del ateísmo religioso, todas las filosofías dicen que hay que portarse bien. Y entonces, ¿qué pasa? Los que se portan bien se empiezan a sentir superiores a los que se portan mal. Y entonces cuando yo me empiezo a portar bien y me comparo con aquel que se porta mal, que no ha tenido las mismas oportunidades que yo, digo, esta persona no vale tanto como yo valgo. Y entonces esas religiones lo único que provocan o lo único que siembran son las semillas del racismo. Hay una filosofía que es la única, no hay otra filosofía que se compare con esta filosofía, y es la filosofía del Evangelio, la del Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo dice que tú para ser salvo no tienes que portarte bien. ¿Y cómo es eso? Entonces es un desastre. No, justamente, tenemos que entender eso. La filosofía del Evangelio de Jesús dice que tú no te puedes portar bien y debes reconocer que no te puedes portar bien. Y que si quieres, Dios, a pesar de que no te portas bien, a través de Jesús se hace tu amigo y te abraza.
Y si tú reconoces que tú no tienes la capacidad de portarte bien y que eres un desastre, Él te va a transformar y va a cambiar el orgullo en humildad. Es una filosofía única. No hay otra filosofía en el mundo así. Y alguien puede decir, pero yo fui a las iglesias cristianas y a mí me enseñaron que hay que portarse bien. Justamente, es que las iglesias cristianas han tergiversado el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús. En las iglesias cristianas se habla de portarse bien, en las iglesias cristianas se habla de hay que comer esto, en las iglesias cristianas hay que vestirse así, hay que vestirse allá, y no se habla de Jesús. Y por eso en las iglesias cristianas hay muchos cristianos que creen en 28 doctrinas o creen en un credo y son racistas. Porque no siguen a Jesús, siguen a una cultura. Jesús es el único que trajo la diferencia. Y por eso ustedes me han escuchado. Yo propongo a Jesús como presidente. Porque es el único que trae solución a los problemas de este mundo. Es el único que trae solución a nuestros problemas del corazón. Y fíjate cómo comienza el Evangelio. Romanos 3, 10 al 12, una de las bases del Evangelio. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿cuántos? No hay ni siquiera uno. Si vas a salir a protestar, sal a protestar teniendo en cuenta esto. No hay justo ni a un uno. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Y esto, por eso, ¿saben qué? Por eso no lo quisieron a Jesús los religiosos. Y yo sé que hay mucha gente que se enojó cuando puse el título, todos somos racistas. Y se enojaron por el orgullo. Es que sí, ¿saben lo que está diciendo este versículo? Que todos somos racistas, no hay justo ni a un uno. Todos somos pederastas, todos somos homosexuales, todos somos ladrones, todos somos adúlteros, todos somos todo malo. El ser humano es malo, no hay justo ni a un uno, no hay ni siquiera uno. Y así comienza el Evangelio. Qué decepción, ¿verdad? Es que el Evangelio no se basa en la justicia. El Evangelio se basa en el amor. Y a pesar que el Evangelio dice que no hay justo ni a un uno, el Evangelio dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá no dice porque de tal manera amó Dios a los creyentes. Amó Dios al mundo, o sea, amó Dios a los racistas, amó Dios al que no es racista, amó Dios al chino, amó Dios al amarillo, al blanco, al moreno, amó Dios a todos. Y Dios tomó la iniciativa, por amor, de venir y salvar y hacerse amigo de aquellos que no pueden portarse bien. Cuando entendemos que la religión no está basada en la justicia, sino que está basada en el amor, entonces los grupos donde se predica esa religión comienzan a cambiar. Donde se predica a Jesús, hay amor y no hay racismo. Y quiero decirte algo, hermano y hermana que me estás escuchando. Si tú eres aquellos que están haciendo diferencia y estás yendo a una iglesia y estás haciendo diferencia con el que tiene pelo bueno y pelo malo, con el que tiene plata y no tiene plata, con el que tiene errores de ortografía y el que no tiene errores de ortografía, el que estudió y el que no estudió. Aquellas iglesias que se juntan, ¿vieron esas iglesias de profesionales donde se juntan solo los profesionales y los pobres no pueden ir a esa iglesia, tienen que ir a la iglesia? No entendiste el Evangelio. Estás en la calle del orgullo. La Biblia dice que todos somos orgullosos y por lo tanto todos somos racistas, te guste o no te guste. Todos tenemos esa potencia dentro de nuestro corazón porque el corazón es pervertido, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce es Dios. Y a menos que no asumamos responsabilidad y le entreguemos nuestro corazón a Dios, podemos salir a protestar, pero protestaremos en la calle del orgullo, en contra de aquellos que no hacen lo que yo no hago, pero para esconder aquello que yo hago y no quiero que los demás vean. Gálatas 3, 27 y 28 dice que cuando Jesús entra en el corazón, esta era lo que se esperaba del cristianismo.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mucha gente preguntó por qué tenemos una pastora aquí en Forest City. Justamente porque seguimos este principio del Evangelio. Y vuelvo a repetir, y voy a decir algo claro. Tenemos una pastora, no un pastor mujer, sino tenemos una pastora, a la cual respetamos mucho. Porque creemos que el llamado de Dios es para todos. Y que el Espíritu Santo se ha dado en todos. Y que todos han sido llamados a ministrar, porque somos un pueblo de sacerdotes que vienen a mostrar el amor de Dios, donde no hay diferencia, ni en esclavo, ni en libre, ni en varón, ni mujer, ni en griego, ni judío, ni en blanco, ni en moreno, ni en nada. Lastimosamente nosotros queremos seguir usando la Biblia para marcar esas diferencias, para segregar personas, para decir, no, porque la letra dice esto y porque nunca se acostumbró a hacer aquello, y nos basamos en las costumbres de la Biblia en vez de basarnos en el mensaje de la Biblia. Y alguien puede decir, pastor, ¿necesitaba tocar este tema ahora? Sí, porque han criticado mucho a nuestras pastoras por internet. Y mi silencio me hace cómplice de esas personas y no digo nada. Es muy fácil salir a protestar en la calle. Pero es necesario que aprendamos a vivir por las convicciones que Dios nos dio desde los lugares donde estamos solos y donde somos minoría, donde podemos ser malentendidos incluso. Elena de White dijo, las castas son algo aborrecible para Dios. Él desconoce cuánto tenga ese carácter. A su vista las almas de todos los hombres tienen igual valor, sin distinción de edad, jerarquía, nacionalidad o privilegio religioso. Todos están invitados a venir a Él y vivir. Personalmente, soy un idealista, pero estoy convencido de que la sociedad, Dios no me llamó a mí a cambiar la sociedad. Simplemente me llamó a vivir transformando el lugar en que me muevo. Y por eso quiero hacer un llamado hoy a la iglesia de Forest City, porque es la iglesia en la cual nosotros estamos. Cada otra iglesia hará lo que quiera. Pero ¿qué tal la iglesia de Forest City si hacemos de esta iglesia un lugar donde no haya diferencias? Un lugar donde no estemos pensando que somos mejores que los de otra denominación. Un lugar donde todos puedan venir y se puedan sentir recibidos en el Señor. Eso no quiere decir que no tengamos principios y que no tengamos parámetros para vivir. Pero si hay alguien que no vive de acuerdo a esos parámetros, no vamos a aplicar la justicia, sino que vamos a tratar de cambiar las realidades con amor. ¿Qué les parece si hacemos de Forest City una iglesia donde primero somos todos seres humanos y después somos cristianos? Jesús no vino a dar su vida por los cristianos, vino a dar su vida por los seres humanos. Quiere decir que los seres humanos somos antes que los cristianos. Y cuando yo por ser cristiano me considero mejor que alguien que no es cristiano, estoy plantando las semillas del racismo. Primero somos seres humanos. Y porque necesitamos a Cristo y hemos reconocido que tenemos un corazón racista, aceptamos el amor de Jesús y le pedimos a Jesús que nos transforme el corazón. El racismo está basado en el hecho de considerar a las diferencias que nos distinguen de otro grupo como evidencias de superioridad. No te confundas. Cuando Jesús comience a transformar tu corazón por medio de su amor,
y eso vaya teniendo resultados, sí, te vas a diferenciar de los demás, te vas a diferenciar de aquel que adultera, te vas a diferenciar de aquel que dice malas palabras, te vas a diferenciar de aquel que es racista, te vas a diferenciar, pero no utilices esas diferencias para ponerte en un pedestal y ponerte por sobre los demás, porque si haces eso, perderás a Cristo. No podemos irnos de la calle del amor. Y quiero terminar contándoles algo que me pasó. Estaba comenzando mi ministerio aquí en Estados Unidos, en una iglesia muy importante, una iglesia americana. Y me habían puesto como evangelista para los hispanos. Teníamos una escuela sabática. Comenzamos a crecer, esa escuela sabática comenzó a crecer y llegó un momento que decidimos tener que salir de esa iglesia para ir y rentar nuestro propio lugar, porque estábamos pensando en plantar una nueva iglesia, para eso me habían contratado. Entonces dijimos, ¿a dónde podemos ir? Bueno, vamos a la escuela, a la academia adventista, para tener un lugar en el salón de actos de la academia adventista. Muy bien, fuimos, hablamos y entonces nos dijeron, está bien, ¿y cuánto nos van a cobrar? $450 por mes. Perfecto. Entonces estuvimos unas 3 semanas y dijimos, miren, ¿qué les parece si hacemos una campaña evangélica para la comunidad hispana aquí? Decidimos hacer la iglesia y entonces les pedimos a ellos que nos cobren la semana especial que íbamos a tener de cada noche de evangelismo. Y resulta que llegamos la primera noche. Y cuando vamos a los baños estaban cerrados. Quisimos ir a las aulas de niños y las aulas de niños estaban cerradas. Entonces hablamos por teléfono y les dijimos, miren, los baños están cerrados. Y ellos nos dijeron, sí, están cerrados, sabemos que están cerrados. Bueno, ¿nos lo podrían abrir? No, nos dijeron. Nosotros, we are gonna see if you don't trash the place. Nos dijeron, nosotros vamos a ver si ustedes no rompen el lugar. Y si vemos que ustedes no le rompen el lugar, quizás les vamos a abrir los baños. Y quizás le abramos un aula para los niños. Y tuvimos que hacer una campaña evangélica sin baños. Las visitas que venían no podían ir al baño. Y los chicos que venían para hacer cantitos tenían que reunirse en el pasillo porque no había lugar, porque ellos pensaban que nosotros podríamos romper el lugar y tenían que ver si no rompíamos el lugar para abrirnos los baños. Nos pareció racismo, pero estábamos equivocados, pero nos pareció racismo. Se hizo tan tensa la situación que decidimos ir a rentar a otro lado y empezamos a buscar. Y un día yo pasaba siempre por mi casa, por una iglesia muy linda que había, y dije, me voy a meter en esta iglesia para preguntar. Y me encuentro con el pastor de esa iglesia, una iglesia reformada. Una iglesia blanca. El pastor de ojos celestes. Y le digo, mire, nosotros somos un grupito de hispanos que está naciendo aquí en esta ciudad y necesitamos un lugar. Estamos rentando un lugar, pero quisiéramos buscar otro lugar y vemos que esta iglesia, ustedes son grandes y nosotros nos reunimos el sábado, ustedes se reúnen el domingo. Si ustedes nos podrían prestar, o sea, nosotros les pagaríamos. Y el pastor me mira y me dice, ¿en dónde están? Le digo, en tal lugar. ¿Cuánto les cobran por mes? $450. Ajá. Bueno, dice, está bien, nosotros le vamos a cobrar 250. Y después le digo, ¿y cuál sería el lugar que ustedes nos darían? Entonces nos dice, lo que ustedes quieran. La iglesia la están rentando ustedes, o sea, toda la iglesia. Y me llevó a cada cuarto. Y me mostró la fotocopiadora y me dice, cuando ustedes quieran sacar fotocopias, saquen todas las fotocopias que quieran. Nos encanta poder ayudarlos. ¡Wow! Ahí entendí algo. Nosotros pensábamos que había un problema de racismo americano.
en nuestra iglesia no había un problema de racismo, había un problema de orgullo. Porque esta iglesia eran todos rubios y de ojos celestes. Y estuvimos allí 1 año y medio y no tuvimos ningún problema. Y lo único que fue servirnos. No depende del color de ojos, no depende del color de piel, depende del corazón. Y había un grupo de hermanos adventistas que no habían entendido el evangelio, habían creído simplemente 28 doctrinas, pero no seguían a un maestro. Pero se iban todos los años se iban a México a hacer campañas evangélicas, a hacer viajes misioneros y después volvían diciendo, sacándose fotos con todos los chicos que habían trabajado y habían hecho, y se sacaban fotos con todos los chicos pobres y todos los demás, y de los bautismos que habían realizado, pero no estaban dispuestos a hacer un viaje misionero en este país. Pero no era un problema americano, era un problema del evangelio, era un problema de orgullo. Y por eso no podemos ser reduccionistas y decir que el racismo es un problema americano. No, el racismo es un problema de orgullo. Está en todos los países porque este mundo fue y será una porquería. Porque la solución es Jesús. Y no se solucionan los problemas sociales desde la calle de la justicia. Solamente vamos a solucionar los problemas desde la calle del amor. Y esa calle solamente la puede dar Jesús. En Jesús estamos todos a los pies de la cruz. Y cuando nos acercamos a Jesús, nos damos cuenta de que todos somos racistas. Y el único santo es Él. Que Dios te bendiga.